La única forma de cambiar sus pensamientos es con la palabra de Dios. Lea la Biblia, medite en ella día y noche, busque y sirva a Dios, active su fe y Él le concederá los deseos de su corazón. Reciban la sobreabundante gracia de Dios en sus vidas. ¿Están siendo bendecidos el día de hoy? Enviamos saludos hoy a Rosaura Gómez, Lana Medeiros, Ramonita Santos, Norma Ramírez y Gleomara Gutiérrez, quienes dejaron sus comentarios en nuestro video anterior. Queremos saludarte en nuestro próximo video. Solo deja aquí tus comentarios. ¿Están listos para recibir de Dios? Abran sus corazones a la palabra, recíbanla con fe y ella fructificará al 100% en sus corazones. Oh Señor, todas tus promesas son verdaderas. Gracias porque estás aquí. Gracias por todos tus beneficios. Hoy hablaremos acerca de encuentre la gracia de Jesús. Cuando los 2 discípulos comenzaron su viaje de 7 millas, que equivale a 11 kilómetros de Jerusalén hasta una aldea llamada Emaús, hablaban con pesadez en sus corazones acerca de los acontecimientos que se habían producido durante los últimos 3 días. Entristecidos y asombrados, hablaban de cómo Jesús, a quien estimaban mucho, había sido agarrado por los líderes religiosos, condenado a muerte y crucificado. Mientras iban dialogando de esos acontecimientos, el mismo Jesús resucitado se unió a ellos en su caminata hacia Emaús, pero evitó que ellos reconocieran quién era Él. Al ver sus rostros nublados por la tristeza y la aprensión, les preguntó, ¿de qué hablaban tan intensamente mientras caminaban? ¿Y por qué están tan tristes? Cleofas, uno de los 2 discípulos, no creía que aquel extranjero estuviera haciendo esa pregunta tan poco informada, y respondió, ¿has estado viviendo en una cueva? Debe ser la única persona en Jerusalén que no sabe de las terribles cosas que acaban de suceder. Cleofas entonces comenzó a relatar los acontecimientos que finalmente condujeron a la crucifixión de Jesús. Con desilusión en su voz, Cleofas expresó que ellos habían esperado que Jesús sería quien redimiría a Israel. También relató la curiosa historia que había oído de las mujeres que fueron al sepulcro en la mañana temprano y lo encontraron vacío. Incluso repitió sus descabelladas afirmaciones de que habían tenido una visión de ángeles que le proclamaban que Jesús estaba vivo. Jesús, al oír la incredulidad de Cleofas, les corrigió suavemente a él y al otro discípulo, diciendo, «Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho». Al ver su reacción de sorpresa, siguió diciéndoles, ¿acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas estas cosas antes de entrar en su gloria? Jesús se estaba refiriendo a las muchas profecías de la Biblia e imágenes en las Escrituras que predecían la cruz, que el Mesías sufriría y pagaría un inmenso precio por los pecados y las transgresiones del hombre. Al ser testigo de primera mano de la creencia errónea de los 2 discípulos, Jesús, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían, mientras seguían el viaje de las 7 millas juntos hacia Emaús. Me encanta el modo en que el Espíritu Santo elaboradamente registra para nosotros esta reunión que Jesús tuvo con los 2 discípulos en el camino a Emaús. Estar con ellos debió de haber sido muy importante para él, ya que su encuentro tuvo lugar el mismo día en su resurrección. Este fue también el primer registro que se hace de él enseñando de las Escrituras después de haber conquistado el sepulcro. Por tanto, no fue una reunión común ni cualquiera. Y Dios ha escondido muchas piedras preciosas en esta historia para nosotros. La Biblia nos dice, gloria de Dios es ocultar un asunto y gloria de los reyes el investigarlo. Por tanto, profundicemos en este relato del viaje a Emaús y oigamos las primeras palabras del Cristo resucitado. Ya hemos establecido lo doloroso que puede ser ocuparse en el yo, y solamente podemos ser liberados del yo cuando nos ocupamos en Cristo. Mediante esta historia quiero mostrarle de manera práctica cómo ocupar sus pensamientos en su amoroso Salvador al verle en la palabra de Dios. En primer lugar,
Notemos que los dos discípulos estaban encerrados en su propio entendimiento de los acontecimientos que se habían producido y en sus pensamientos acerca de la redención de Israel. Como resultado, estaban abatidos, defraudados y deprimidos. Eso es lo que sucede cuando la verdad sobre Jesús está ausente de nuestras mentes. Los discípulos habían esperado que Jesús sería quien redimiría a Israel. Para ellos, Jesús era simplemente un medio hacia un fin. Estaban más consumidos por la redención de Israel que por el Redentor mismo. No es sorprendente que estuvieran deprimidos. Jesús nunca puede ser simplemente un medio hacia un fin, a pesar de lo noble que pueda ser ese fin. Necesitamos estar ocupados en Él y permitir que todo gire en torno a Él, a medida que Él ocupa el lugar central en nuestras vidas. Si se siente temeroso, ansioso o deprimido en este momento, haga una comprobación rápida. ¿Qué hay en su mente? ¿En qué está ocupado su corazón? ¿Están llenos sus pensamientos de fe en Jesús, el pastor de su vida, o están llenos de aprensiones con respecto al futuro, temores acerca de su situación actual y excesiva introspección? Los discípulos estaban abatidos porque no creían en lo que la palabra de Dios había profetizado sobre el sufrimiento y la resurrección de Jesús. Si hubieran creído y entendido que los acontecimientos de los últimos 3 días estaban todos ellos orquestados por Dios y que la cruz era su grandioso plan de redención para salvar a todos los hombres, se estarían regocijando con fe, amor y esperanza. Tendrían una gran anticipación de su reunión con el Cristo resucitado, en lugar de estar tan desalentados y mirando hacia ellos mismos. Pero debido a sus creencias erróneas, se habían desilusionado y estaban mentalmente derrotados. No es sorprendente que Jesús les dijera: «Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho». Antes de continuar, permítame destacar que la palabra insensatos aquí es la palabra griega anoetos, que significa sin entendimiento y poco sabio. Como contraste, cuando Jesús reprendió a los fariseos llamándoles insensatos en Mateo 23:17, la palabra griega utilizada aquí es moros, que significa torpe o estúpido. Este es un término mucho más duro que él reservó para los fariseos religiosos. Jesús no utilizó términos tan duros para describir a sus discípulos o a quienes estaban arruinados. Por tanto, él estaba corrigiendo suavemente a los discípulos y diciendo: «Oh sin entendimiento y pocos sabios, que son lentos de corazón para creer». Creo que es importante que entendamos que Jesús dijo esas palabras con un tono amoroso, porque también nos está diciendo esas mismas palabras a nosotros hoy día. Él nos recuerda suavemente que nosotros, sus discípulos, tenemos tendencia hacia esos dos mismos desafíos: no entender su palabra y ser lentos para creerla. Hay creyentes en la actualidad que no saben o no entienden lo que la palabra de Dios realmente dice. E incluso en ocasiones en que sí saben lo que dice su palabra, son lentos de corazón para creer. Amigos, Jesús no quiere que seamos ignorantes acerca de su palabra y seamos derrotados por nuestra falta de conocimiento. La razón de que estudiemos la palabra de Dios no es meramente para acumular conocimiento de la Biblia y hechos históricos. No, es para tener una constante revelación de Jesús. ¿Y cómo hacemos eso? Podemos comenzar pidiéndoselo al Espíritu Santo. Cuando estudie la palabra, haga esta sencilla oración: Espíritu Santo, abre mis ojos para ver a Jesús hoy en la palabra. De eso se trata todo, ver a Jesús. Hay personas que leen la palabra y en lugar de ver a Jesús, todo se convierte en ley para ellos y se vuelven duros, legalistas y farisaicos. Pablo describe este fenómeno en el libro de Romanos 10:2 dice: «Muestran celos por Dios, pero su celo no se basa en el conocimiento». ¿A qué conocimiento se refiere el apóstol? Lea por favor los siguientes versículos que dicen: «No conociendo la justicia que proviene de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. De hecho, Cristo es el fin de la ley, para que todo el que cree reciba la justicia». En otras palabras, leen la palabra de Dios sin ver a Jesús en ella y se vuelven celosos de la ley. Terminan sin saberlo buscando hacerse a sí mismos justos por la ley.
El legalismo es muy sutil e insidioso. Muchos legalistas no se dan cuenta de que están atrapados en el legalismo. Nunca admitirían que son legalistas y puede que incluso prediquen fuertemente contra el legalismo. También hay personas que atacan el evangelio de la gracia porque están cegados por su celo de la ley y que el hombre necesita mejorarse a sí mismo mediante la conducta recta. Creo verdaderamente que muchos de ellos son genuinos y sinceros. Sin embargo, están sinceramente equivocados. Necesita usted saber sin ninguna sombra de duda que la ley nunca puede hacerle justo. Jesús es el fin de la ley. Usted es hecho justo cuando cree correctamente en la persona de Jesús y en su justicia. Eso es lo que quiero decir con el poder de creer correctamente. No se trata nada de psicología humana. El apóstol Pablo es la mejor persona en escribir acerca de esto, porque él era fariseo de fariseos. Recuerden, él era legalista de legalistas. Hubo una época en su vida en que no sabía que estaba atado al legalismo. No olvidemos que cuando Pablo seguía siendo conocido como Saulo, no era celoso del pecado. No, era celoso de la ley de Dios. De hecho, era su pasión por la ley de Dios lo que le hacía perseguir a la iglesia primitiva, encarcelar a muchos y consentir la matanza de muchos cristianos. Solamente dejó de hacer esto cuando el propio Jesús resucitado comenzó a abrir sus ojos a la verdad en el camino a Damasco. Vea Hechos 9 del 1 al 8 y tome un momento para leer el dramático encuentro que Saulo tuvo con Jesús. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Amigos, cuando otros se pongan en contra de usted por lo que cree sobre la gracia de Dios, no sienta que tiene que argumentar con ellos e intentar convencerlos. Antes bien, ámelos y ore para que Dios abra sus ojos para que vean a Jesús el resucitado, su justicia, su gracia y su favor. La ley es un velo que les ciega. Sin embargo, cuando el velo es apartado, como cuando los ojos de Pablo fueron abiertos a la verdad sobre Jesús, no hay vuelta atrás. Tan solo vea lo que le sucedió a Pablo. Se convirtió en el apóstol de la gracia de Dios, y su celo ya no era sin conocimiento. Por tanto, no tome esos ataques de modo personal. Las personas de gracia tienen un espíritu de misericordia. Quienes le persiguen por creer en la gracia de Dios tendrán que encontrarse algún día con Jesús, cuando Él les pregunte, ¿por qué me persigues? La gracia, después de todo, no es una enseñanza. Es una persona. Sí, es Jesús. Si ellos escogen atacar a la gracia, están atacando a la persona de Jesús. Por eso les recomiendo encarecidamente que les ame y les mantenga en oración. Recuerde, y vale la pena repetirlo, que las personas de gracia tienen un espíritu de misericordia. Mil gracias por habernos acompañado en la enseñanza del día de hoy. Si esta palabra ha bendecido tu corazón, te invitamos a darle me gusta, a compartirlo con tus familiares, amigos y conocidos. No te vayas por favor sin antes suscribirte a este canal y activa la campana de notificaciones para que puedas recibir cada enseñanza, cada material que aquí compartimos. Gracias por estar aquí. Dejen sus comentarios. La gracia de Jesús está sobre mí. Dios les bendiga y nos vemos próximamente. Amén.